¿Alguna vez sentiste que estabas diciendo todo lo correcto, pero aún así algo en ella se apagaba, como si detrás de su sonrisa educada hubiera una puerta cerrada? No es porque no seas suficiente, es porque estás usando las llaves equivocadas. Mientras tú hablas de tus logros, ella se pregunta si alguna vez te atreverás a mirar más allá de lo evidente. Porque una mujer joven no se enciende con lo seguro, se enreda con lo que la pone en duda. Y si tú alguna vez has querido entender lo que realmente la mueve, deja ahora mismo en los comentarios la palabra verdad, porque eso es lo que estás a punto de descubrir. Aunque duela, aunque te remueva, aunque no te guste. Vamos, ella no se enamora de lo correcto, se obsesiona con lo inesperado, no con el tipo que le recuerda a su padre, ni con el que aprueba su versión más socialmente aceptable, sino con aquel que toca sin tocar, que incomoda sin herir, que la lleva a pensarse a sí misma como nunca antes. Porque en el fondo toda mujer joven guarda dentro una parte que no muestra, una parte que la contradice, que la inquieta, que no encaja con el mundo que dice querer. Y ese rincón oculto no se activa con cortesía, se activa con una pregunta, una sola que no busca respuesta, sino reacción. Una pregunta que, cuando la dices, hace que el mundo alrededor se calle, que ella parpadee distinto, que algo en su interior despierte y diga, ¿quién es este hombre que se atrevió a decir eso? Y aquí está. No necesitas frases de conquista ni discursos motivacionales. Solo esto. ¿Qué harías si nadie te juzgara por desear algo prohibido? La fuerza de esta pregunta no está en lo explícito, sino en lo que sugiere. No es una invitación al descontrol, es una provocación al alma. Es un permiso velado que tú le das para que, por un instante, deje de ser esa mujer correcta, predecible, aprobada, y se transforme en lo que realmente es cuando nadie la mira. Porque toda mujer, sin importar cuánto haya aprendido a disimular, guarda dentro un deseo que ni ella termina de entender. Y tú, con esa pregunta, no la estás tentando, la estás reconociendo. Le estás diciendo, sé que hay algo en ti que nunca se atreve a salir, y no lo temo. Esa seguridad la desarma. Piensa en esto, estás en una conversación aparentemente normal. Ella te habla de su trabajo, de sus planes, de su versión diplomática del mundo, y tú asientes. Pero no te pierdes en esa superficie, porque sabes que todo eso es parte del juego, parte del disfraz. Entonces esperas el momento justo y sin cambiar el tono, lanzas la pregunta. Ella no sabe si reír, si cambiar de tema, si fingir que no entendió, pero su cuerpo ya reaccionó. Tal vez se acomoda en la silla, tal vez baja la mirada, tal vez guarda un silencio que dice más que 1000 palabras. Porque esa pregunta no va dirigida a su mente, va dirigida a su fuego. Ese fuego que rara vez alguien se atreve a mirar sin temor, y tú, al no temerlo, te vuelves inolvidable, porque la mayoría la quiere para mostrarla, para presumirla, para validarse a través de su atención. Tú, en cambio, no quieres su validación, quieres su caos. Y eso, para una mujer que lleva años domesticando sus propios impulsos, es adictivo. Te lo digo claro, no hay seducción más poderosa que la del hombre que no quiere seducir, sino ver. Y cuando tú le haces esa pregunta, no la estás invitando al pecado, la estás invitando a su verdad. Y ella, aunque se resista, lo siente. Lo siente con el estómago, con la piel, con la mirada que ya no puede sostener igual. Pero aquí no acaba. Porque una vez abierta esa puerta, ella necesita saber si tú eres real o solo un farsante más con frases bonitas. Y ahí entra la segunda pregunta, la que parece inocente, pero es dinamita emocional si la dices con el temple correcto. ¿Siempre te portas bien o solo cuando alguien te está mirando? Esta no es una curiosidad superficial, es un mensaje encriptado que solo un hombre con claridad puede usar. Lo que estás insinuando no es que quieras saber su historia, lo que estás insinuando es que ves su sombra,
porque sospechas que detrás de su sonrisa y su discurso de autocuidado hay algo que vibra con otra frecuencia. Y esa sospecha no la ofende, la excita. Porque la mujer joven que vive atrapada en redes sociales, en discursos de empoderamiento prefabricado, en frases de crecimiento personal, muchas veces no se reconoce a sí misma. Se proyecta, se maquilla emocionalmente, se adapta. Pero nadie la mira desde el otro lado de la máscara. Nadie le dice, sé que lo tuyo no es solo luz y me gusta. Tú, al hacer esta pregunta, le estás diciendo justo eso, que no necesitas que sea perfecta, que puedes ver su parte desordenada y no solo no huir, sino preferirla. Eso, amigo, es un poder que no se compra ni se aprende en libros. Es un temple que solo tienen los hombres que han caminado lo suficiente como para no temerle a lo salvaje. Ella puede responder con una sonrisa, puede decir depende o qué pregunta tan rara, pero su energía ya cambió porque tú pusiste el foco donde nadie se atreve, no en lo que muestra, sino en lo que oculta. Y eso, en el inconsciente femenino, es tan fuerte como el contacto físico. Porque ya no se trata de conquistar su cuerpo, se trata de activar su psique, de decirle, estoy aquí no para halagarte, sino para ver si eres capaz de sostenerte sin tu personaje. Y si lo haces bien, no tendrás que forzar la conversación. Ella sola empezará a mostrar grietas, a decir cosas sin darse cuenta, a mirarte como no miró a ningún otro. Y aquí viene la tercera joya, quizás la más emocionalmente reveladora de todas. Una frase que no apunta a su lógica, sino a su recuerdo más visceral. ¿Alguna vez hiciste algo por impulso que ni tú misma entiendes? Esta pregunta no busca datos, busca vulnerabilidad. No quieres saber la historia, quieres sentir lo que sintió. Porque ahí, en esa pregunta, la estás empujando suavemente a recordar un instante en el que se dejó llevar, en el que rompió su propia narrativa, en el que su deseo fue más fuerte que su moral. Y ese recuerdo, si lo activa contigo, te une a su parte más real. Ya no eres el tipo interesante, eres el hombre que le recuerda su fuego. Es probable que se ría al principio, que diga, qué intensa tu pregunta, o que cambie de tema. Pero si tienes paciencia, si no la presionas, si simplemente mantienes la mirada y el silencio, ella volverá. Porque no preguntaste por cortesía, preguntaste desde un lugar donde casi nadie la alcanza. Y eso deja huella. Si logras que te asocie con ese recuerdo, con esa sensación de ni yo misma sé por qué lo hice, ya ganaste. Porque ella, cada vez que piense en ti, pensará en ese momento. Y el deseo no nace del agrado, nace del recuerdo. Y tú, ahora, eres un recuerdo vivo. No la interrumpas, no busques que te confiese todo. Solo escucha, sostén, permítele ser sin miedo. Porque una mujer joven, cuando se siente segura en su caos, empieza a desear de verdad. No al que la calma, sino al que no la asusta cuando ella se desordena. Ese hombre es raro, pero cuando aparece, ella no lo suelta. Y no lo hace porque la controló, sino porque le dio permiso. No para ser mejor, sino para ser completa. Hasta ahora has abierto su deseo oculto, has desafiado su máscara, has hecho que recuerde una parte que no controlaba, pero eso no basta, porque si solo despiertas su caos y no sostienes tu centro, ella puede perder el respeto, y sin respeto el deseo se apaga. Por eso lo que sigue no es más intensidad, es dirección, una pregunta que no busca seducirla, sino posicionarte. Y si lograste llegar hasta este punto sin desviarte, sin querer impresionarla con anécdotas, sin intentar llenar los silencios con elogios innecesarios, entonces estás listo para el siguiente paso. Porque una mujer joven puede sentirse atraída por quien la comprende, pero se queda con quien no necesita su aprobación. Y eso no se dice, se demuestra. Es en ese instante donde entra la cuarta pregunta, no para conmoverla, sino para confrontarla desde una dirección completamente nueva. Escucha bien,
¿Qué crees que vería en ti un hombre que no puede ser manipulado? No estás hablando de ti, no la estás juzgando. Estás usando el espejo, le estás dando la oportunidad de mirarse desde un ángulo en el que nunca pensó. Le estás mostrando su propio patrón sin nombrarlo directamente. Y esa es la forma más fina de ejercer poder, hacer que ella se cuestione sin que tú pierdas ni un gramo de tu centro. Ella está acostumbrada a que los hombres se acomoden a su narrativa, que busquen su aprobación disfrazada de empatía, que sean emocionalmente disponibles, sí, pero también emocionalmente moldeables. Y cuando tú, sin arrogancia, simplemente lanzas esta pregunta, sin buscar quedar bien, sin adornarla, algo en su mundo se detiene, porque no está frente al típico hombre mayor que intenta parecer comprensivo. Está frente a alguien que la observa sin necesidad de ser validado. Y eso, para una mujer que ha sido objeto de deseo, pero rara vez objeto de evaluación, es disruptivo. No le estás preguntando si manipula, le estás preguntando cómo se ve frente a alguien que no se deja moldear. Le estás quitando el control sin arrebatarle el respeto. Le estás diciendo, no me interesa si gustas, me interesa si sabes sostenerte cuando tu juego no funciona. Y eso, aunque duela, la atrae. Porque en el fondo, toda mujer joven quiere saber si su deseo es suficiente para quebrar el temple de un hombre. Y cuando se da cuenta de que no puede, no se aleja, se intriga. Porque tú no te vendiste, te mostraste, sin negociación, sin súplicas. Y ese tipo de presencia, escasa y precisa, vale más que 1000 intentos de conexión forzada. Pero aquí es donde muchos caen. Porque al notar que ella responde, que se queda, que sonríe distinta, creen que ya han ganado. Se relajan, se hacen más suaves, empiezan a querer mantener ese estado, como si sostener su atención dependiera de complacerla. Y justo ahí pierden todo. Por eso necesitas tener presente la quinta pregunta. No para avanzar, sino para recordar el límite, para protegerte a ti mismo de convertirte en otro más. Escúchala con atención. ¿Te pasa que a veces te atrae a alguien que no deberías mirar? Esta frase es un umbral, no para que ella lo cruce, sino para que tú veas cómo reacciona. Porque lo que ella diga no importa tanto como lo que su cuerpo transmita en ese instante. Esa pregunta no la estás haciendo para obtener una confesión. La estás haciendo para medir si puedes sostener su propio deseo sin que tú te quiebres. Porque si apenas insinúa algo y tú ya cambias, ya sonríes más, ya te emocionas, ya quieres más contacto, ella lo nota. Y pierde el interés, porque ahora sabe que sí puede controlarte. Y aquí viene la paradoja. El hombre que cae por una insinuación es olvidable. El que la sostiene sin caer se vuelve inolvidable. Porque no hay nada más potente que el deseo no consumado sostenido con firmeza. No es contención por miedo, es elección, es mirarla y decir con tu energía, sí, me atraes, pero no necesito moverme por eso. Sigo siendo yo. Esa constancia es la que construye respeto, y el respeto es el suelo fértil del deseo más intenso. Piensa en esto una mujer joven, cuando empieza a confesarte cosas que no dice a nadie, no lo hace porque confía plenamente. Lo hace porque te está probando. Quiere ver si su vulnerabilidad te transforma o si tú eres capaz de seguir siendo el mismo. Porque si una sola frase suya te cambia el ritmo, el tono, la postura, entonces ella ya sabe que tu presencia era una actuación. Y tú pasas de ser el hombre firme al hombre impresionable, el adulto al adolescente, el que contenía al que suplicaba. Y ahí, querido, se cae todo. No la rechaces, no te muestres indiferente, solo permanece, firme, presente, sin necesidad de demostrar nada, porque la atención sostenida sin urgencia es más seductora que cualquier palabra bien dicha. El silencio que no busca aprobación grita más fuerte que cualquier piropo. Y eso es lo que ella escucha con más claridad. No lo que dices, sino lo que sostienes sin temblar. El temple no se negocia,
Y aquí es donde entramos a un terreno aún más fino, el más delicado de todos, el juego del poder. Pero no el poder evidente, agresivo, dominante. No, el poder que seduce sin imponerse, que lidera sin empujar, que pone límites sin levantar la voz. Y para entrar a ese juego necesitas usar la sexta pregunta. Una que parece ambigua, pero que revela más de lo que cualquier confesión directa podría mostrar. ¿Te gusta más cuando te dominan suavemente o cuando te dejan jugar a dominar? En la superficie parece una broma, una frase juguetona, pero en el fondo es una declaración de quién manda, no porque quieras ser el dominante, sino porque estás observando su manera de estar en el mundo. Le estás diciendo sin decirlo: sé que disfrutas del control, pero también sé que sueñas con cederlo si el hombre correcto aparece. Y ese es el mensaje oculto, que tú podrías ser ese hombre, pero no lo vas a forzar. Solo vas a mirar y esperar. Vas a estar. Ella puede reírse, puede hacérsela indiferente, puede intentar devolverte la pregunta, pero en su mente ya estás ahí, porque le dijiste lo que nadie se atrevió, que entiendes la contradicción entre su deseo de libertad y su anhelo de guía. Y eso, dicho desde la serenidad, la enloquece, porque ella quiere jugar, sí, pero quiere saber que si se cae en el juego, hay alguien que no tambalea, que puede sostenerla incluso cuando ella misma no puede sostenerse. Visualiza esto, ella coquetea, sonríe, lanza indirectas, tú las recibes, pero no reaccionas, solo haces esa pregunta, y luego te callas, la dejas con el eco, la dejas con la imagen, la dejas con la duda, y en su mente ya no eres el hombre simpático que intenta gustarle. Eres el hombre que la vio jugar y no se dejó arrastrar. El hombre que observa sin intervenir. Y eso, para una mujer que ha jugado con muchos, es magnético, porque en el fondo ella no quiere controlar. Quiere saber que puede rendirse sin ser juzgada, que puede soltar el personaje sin que todo se derrumbe. Y tú, si sabes sostener ese espacio, no necesitas hacer más, porque el deseo ya está ahí. Solo tienes que permitir que crezca en silencio, sin ansiedad, sin exigencias, solo con presencia. Y eso nos lleva al final, al momento de quiebre, a la pregunta más dura, la más incómoda, la que no busca respuestas dulces, sino verdades crudas. Pero esa te la diré al final, donde todo se define, donde se separa al hombre común del hombre inolvidable. Y ahora llegamos al momento que muchos hombres temen, pero que solo los valientes esperan, porque cuando ya abriste su deseo, cuando desafiaste su máscara, cuando la hiciste recordar su impulso, cuando mantuviste tu centro frente a su juego, y no te quebraste ni cuando su mirada ardía, ni cuando su voz bajaba el tono, para ver si tú subías el tuyo, entonces te has ganado el derecho de decir lo que muy pocos se atreven, no porque sea ofensivo, sino porque es brutalmente verdadero. Esta es la séptima y última pregunta. No se lanza al aire, no se improvisa, se planta como un hachazo sobre la tierra firme. ¿Por qué crees que los hombres buenos ya no te hacen sentir nada? En el instante en que pronuncias esa frase, el ambiente cambia. El juego se detiene, lo superficial se evapora, lo que era coqueteo se transforma en confrontación. Porque no la estás culpando, pero tampoco la estás protegiendo. Le estás mostrando el espejo más cruel. Uno que no busca aprobación ni ternura, uno que le revela su propia incoherencia emocional. Porque esa mujer que dice querer cariño, ternura, cuidado, muchas veces no responde con fuego a quien se lo da, sino a quien la descoloca, la confronta, la sacude, y tú, sin reproche, se lo estás dejando claro, y ella lo sabe, lo ha sentido. Ha salido con hombres que la mimaban, que la ponían primero, que la trataban como una diosa, y no sintió nada, no deseo, no impulso, no ese magnetismo que no puede explicar. En cambio, ese otro hombre que no la persiguió, que no le dio explicaciones, que no se desvivió por gustarle,
ese sí. Ese fue el que le quitó el sueño. Y tú, con esta pregunta, no estás atacando a los buenos hombres. Estás cuestionando por qué ella los archiva emocionalmente. Estás tocando el nervio de su propio autoengaño. Y eso, querido, no se olvida jamás. No necesita responderte con frases complejas. Tal vez diga que no sabe, tal vez se moleste, tal vez cambie de tema, pero en su mente ya abriste una grieta, porque tú no viniste a gustarle, viniste a verla, y al verla rompiste el hechizo. Le mostraste que tú no estás dispuesto a ser un hombre útil, que tú no estás aquí para llenar vacíos ajenos con tu energía, que si vas a estar, será como una presencia completa, no como una función. Y eso, por crudo que suene, es exactamente lo que la vuelve loca, porque ya no puede jugar contigo, tiene que decidir si se atreve a entrar al fuego. Y esa es la diferencia entre todos los que pasaron por su vida y tú. Ellos buscaron caerle bien, tú le diste la verdad. Ellos se disfrazaron de lo que ella decía querer. Tú encarnaste lo que ella no se atrevía a admitir que deseaba. Ellos ofrecieron flores, tú ofreciste claridad. Y en este mundo, donde todos quieren complacer para ser elegidos, el hombre que se elige a sí mismo, incluso si eso significa ser rechazado, es el único que ella no puede reemplazar. Porque él no está en oferta, él no está disponible para ser moldeado. Él ya está completo, y si ella quiere entrar, tendrá que hacerlo sin máscara. Y sí, esta última pregunta puede cerrar la puerta, puede incomodarla, puede hacer que se aleje, pero si se aleja, no era ella, no era la que está lista para verte de verdad, porque tú no viniste a formar parte de su galería, viniste a romper el marco, a decirle, no estoy aquí para entretenerte, estoy aquí para desatarte. Y si no puedes sostener eso, entonces no merece estar frente a ti. Así de simple. Mira a tu alrededor. ¿Cuántos hombres conoces que realmente se atreven a decir estas cosas? ¿Cuántos no bajan la mirada cuando una mujer se molesta? ¿Cuántos no pierden su centro cuando una mujer se muestra vulnerable? Pocos, muy pocos. Y tú, si llegaste hasta aquí, ya no eres uno más. Eres uno de los que sostienen, de los que no titubean, de los que entienden que el deseo femenino es complejo, contradictorio, profundo, y que no se conquista, se provoca, porque tú no viniste a ser aprobado, viniste a ser recordado, no por lo que diste, sino por lo que revelaste, no por los regalos, los detalles o las palabras dulces, sino por las preguntas que incomodaron, que abrieron, que encendieron una parte de ella que ni sabía que tenía. Porque al final, ella puede tener muchos hombres buenos, muchos que la cuiden, que la escuchen, que la entiendan, pero solo se quedará con el que la enfrente con elegancia, el que le haga ver que todo su discurso de amor propio y empoderamiento se cae si no puede mirar a los ojos de un hombre firme sin temblar. Y tú, ahora, tienes esas herramientas, no para usarlas como trucos, no para manipular, sino para decir, estoy aquí, completo, despierto, sin miedo. Si tú también estás lista, vamos. Si no, sigue tu camino. Yo seguiré siendo yo, porque el verdadero poder no está en lo que obtienes de una mujer, está en lo que ella no puede sacarte, tu centro, tu claridad, tu verdad. Así que si este mensaje te tocó, si sentiste que algo dentro de ti se removió, si viste reflejos de tu propia historia en estas palabras, entonces haz algo ahora. Suscríbete a este canal, comparte este video con ese amigo que aún cree que siendo bueno va a conquistar a una mujer que necesita fuego, no flores. Y comenta aquí abajo desde qué país me estás escuchando. Pero no solo eso, escribe también la frase soy sabio, porque eso es lo que hoy elegiste ser. No el simpático, no el correcto, el sabio, el que ya no necesita gustar para tener valor, el que aprendió a sostener el deseo sin perderse a sí mismo. Y no te vayas todavía. Mira los 2 videos que van a aparecer ahora en pantalla. Elige el que más te incomode, el que más te provoque, el que más te haga decir, esto me mueve algo que no entiendo, porque ahí
Justo ahí donde te incomoda mirar, está la verdad que más te va a transformar. Porque aquí no viniste a pasar el tiempo, viniste a despertar. Y ahora que ya lo hiciste, no hay vuelta atrás.